En las frías y desoladas márgenes del río Volga, durante el crudo invierno ruso de 1942 a 1943, se libró una de las batallas más sangrientas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado no solo representó un momento crucial en el frente oriental, sino que marcó el principio del fin para la ambiciosa expansión nazi hacia el este. En el centro de este dramático giro de los acontecimientos se encontraba un hombre, Georgi Konstantinovich Zhukov, un general soviético cuya brillantez táctica y feroz determinación contribuyeron de manera inestimable a transformar lo que parecía una derrota segura en una victoria histórica para la Unión Soviética. Para comprender el papel fundamental de Zhukov en Stalingrado, debemos retroceder y examinar el contexto en el que se desarrolló esta épica confrontación. La Operación Barbarroja, lanzada por Hitler en junio de 1941, había llevado a las fuerzas alemanas profundamente dentro del territorio soviético. Los primeros meses de la invasión fueron devastadores para el Ejército Rojo, que sufrió derrota tras derrota mientras los tanques alemanes avanzaban implacablemente hacia el este. Las fuerzas soviéticas, mal preparadas y desorganizadas tras las purgas de Stalin que habían diezmado el cuerpo de oficiales experimentados, parecían incapaces de contener la eficiente maquinaria de guerra nazi. Zhukov ya había demostrado su valía como comandante antes de Stalingrado. Nacido en una familia campesina pobre en 1896, su ascenso en las filas militares soviéticas fue el resultado de un talento natural para la estrategia y una inquebrantable determinación. En 1939, había dirigido con éxito las fuerzas soviéticas contra los japoneses en la batalla de Khalkhin Gol, una victoria que estableció su reputación como un comandante capaz. Cuando los alemanes lanzaron la Operación Barbarroja, Zhukov fue convocado para ayudar en la defensa de Leningrado y posteriormente en la defensa de Moscú, donde logró detener el avance alemán en el invierno de 1941 a 1942. Estos logros le ganaron la confianza de Stalin, quien, a pesar de su paranoia y desconfianza, reconoció el valor de Zhukov como estratega militar. En el verano de 1942, la situación para la Unión Soviética se había vuelto crítica nuevamente. Hitler, frustrado por el fracaso de capturar Moscú, había reorientado su estrategia hacia el sur, con la intención de capturar los campos petrolíferos del Cáucaso, vitales para el esfuerzo bélico soviético. La Operación Azul, como se conocía este nuevo empuje, tenía como objetivo secundario asegurar la ciudad industrial de Stalingrado, ubicada estratégicamente a lo largo del río Volga. La captura de Stalingrado no solo privaría a los soviéticos de una importante vía de transporte, sino que también tendría un valor propagandístico significativo, ya que la ciudad llevaba el nombre del líder soviético. Las fuerzas alemanas, lideradas por el Sexto Ejército bajo el mando del general Friedrich Paulus, avanzaron rápidamente hacia Stalingrado durante el verano de 1942. El 23 de agosto, los bombarderos alemanes comenzaron un devastador ataque aéreo sobre la ciudad, reduciendo gran parte de ella a escombros. A pesar de la feroz resistencia soviética, que incluía a civiles armados y unidades militares improvisadas, los alemanes lograron penetrar en la ciudad y comenzar una brutal batalla urbana calle por calle, edificio por edificio. La situación parecía desesperada para los defensores soviéticos, que se aferraban tenazmente a posiciones cada vez más reducidas mientras los alemanes avanzaban implacablemente. Es en este contexto crítico donde la intervención de Zhukov comenzó a cambiar el curso de la batalla. En septiembre de 1942, Stalin, reconociendo la gravedad de la situación, nombró a Zhukov jefe adjunto del alto mando soviético, otorgándole una autoridad considerable para coordinar la defensa de Stalingrado y planificar una contraofensiva. Zhukov, junto con el general Alexander Vasilevsky, comenzó a formular un ambicioso plan para no solo detener el avance alemán, sino para rodear y destruir al Sexto Ejército en su totalidad. El enfoque de Zhukov era característicamente pragmático y basado en un análisis meticuloso de las fortalezas y debilidades de ambos bandos. Reconoció que los alemanes habían extendido demasiado sus líneas de suministro y que sus flancos estaban protegidos principalmente por unidades menos confiables de aliados rumanos, húngaros e italianos. Mientras que el comandante del frente de Stalingrado, el general Vasily Chuikov, continuaba dirigiendo la tenaz defensa dentro de la ciudad, absorbiendo la atención y los recursos alemanes.
Zhukov y Vasilevsky comenzaron secretamente a acumular fuerzas frescas para un contraataque masivo. La planificación de esta contraofensiva, conocida como Operación Urano, fue un logro notable de organización y secreto militar. A pesar de la proximidad del frente y la intensa actividad de reconocimiento alemana, Zhukov logró acumular más de 1.000.000 de soldados, 13,500 piezas de artillería, 900 tanques y 1,100 aviones, todo sin alertar al alto mando alemán sobre la escala de la concentración de fuerzas. Este logro se debió en parte a la maestría de Zhukov en el engaño militar, utilizando fuerzas falsas, comunicaciones engañosas y movimientos nocturnos para ocultar la verdadera naturaleza y escala de los preparativos soviéticos. La naturaleza precisa del papel de Zhukov en la planificación de la Operación Urano ha sido objeto de cierto debate entre los historiadores. Algunos han argumentado que Vasilevsky jugó un papel igualmente importante, mientras que otros han señalado la contribución del general Nikolai Voronov y otros comandantes soviéticos. Sin embargo, lo que está claro es que Zhukov fue instrumental en la concepción estratégica general y en convencer a Stalin de la viabilidad del plan. Su experiencia previa en operaciones ofensivas y su comprensión de las tácticas de armas combinadas fueron cruciales para desarrollar un plan que utilizaría el poder máximo de las fuerzas soviéticas contra los puntos más débiles de la defensa alemana. El 19 de noviembre de 1942, la Operación Urano se puso en marcha. Tras un intenso bombardeo de artillería, las fuerzas soviéticas rompieron las líneas defendidas por los rumanos al norte y al sur de Stalingrado. Los ejércitos soviéticos avanzaron rápidamente, y el 23 de noviembre se encontraron cerca de la ciudad de Kalach, completando así el cerco del sexto ejército alemán y partes del cuarto ejército panzer, atrapando aproximadamente a 300,000 soldados del eje dentro de la bolsa de Stalingrado. La respuesta de Hitler a este desastre fue insistir en que el sexto ejército mantuviera su posición y no intentara romper el cerco. Confió en la promesa de Hermann Göring de que la Luftwaffe podría abastecer adecuadamente a las tropas cercadas por aire, una tarea que resultó ser totalmente imposible dadas las condiciones climáticas, las distancias involucradas y la creciente superioridad aérea soviética. Zhukov y el alto mando soviético anticiparon correctamente que Hitler ordenaría a sus tropas mantener sus posiciones, lo que jugó directamente en favor de la estrategia soviética. El papel de Zhukov no se limitó a la planificación inicial y ejecución de la Operación Urano. Una vez que el cerco se completó, supervisó el establecimiento de anillos internos y externos de contención para asegurar que los alemanes atrapados no pudieran escapar y que los intentos de rescate externos fueran rechazados. Cuando el mariscal de campo Erich von Manstein lanzó la Operación Tormenta de Invierno en diciembre de 1942, un intento de romper el cerco desde el exterior, Zhukov coordinó la respuesta soviética, asegurándose de que las fuerzas defensivas fueran adecuadas para contener el avance alemán mientras se mantenía la presión sobre las tropas cercadas. La comprensión de Zhukov del momento psicológico y militar fue fundamental durante esta fase crítica. Reconoció que, a medida que las condiciones dentro del cerco se deterioraban con la llegada del invierno completo, la moral alemana se desplomaría y la resistencia se volvería cada vez más difícil. Al mismo tiempo, entendió la importancia de evitar un asalto frontal prematuro contra posiciones alemanas fuertemente fortificadas, optando en cambio por un enfoque metódico de desgaste que minimizaría las bajas soviéticas mientras explotaba al máximo las privaciones que sufrían los alemanes cercados. En enero de 1943, convencido de que las fuerzas alemanas habían sido suficientemente debilitadas por el hambre, el frío y los constantes bombardeos, Zhukov autorizó la Operación Anillo, el asalto final para eliminar la bolsa de Stalingrado. Bajo una implacable presión desde todas direcciones, las fuerzas alemanas finalmente comenzaron a colapsar. El 31 de enero, el mariscal de campo Paulus, quien había sido promovido por Hitler en un intento cínico de prevenir su rendición, ya que ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás, fue capturado por las fuerzas soviéticas. El 2 de febrero, los últimos bolsillos de resistencia alemana en Stalingrado se rindieron, marcando el fin de la batalla. La victoria en Stalingrado representó un punto de inflexión crucial en la guerra. Por primera vez, un ejército alemán completo había sido rodeado y obligado a rendirse,
un golpe devastador para la moral alemana y un impulso correspondiente para la moral soviética y aliada. La batalla también demostró que el Ejército Rojo había evolucionado significativamente desde los días caóticos de 1941, capaz ahora no solo de resistir los ataques alemanes sino también de ejecutar complejas operaciones ofensivas a gran escala. El papel de Zhukov en esta transformación no puede subestimarse. Su capacidad para aprender de las derrotas anteriores, adaptar las tácticas soviéticas a las realidades del frente oriental, y su disposición a experimentar con nuevos enfoques operativos fueron fundamentales para el desarrollo de las capacidades militares soviéticas. Además, su influencia personal con Stalin le permitió abogar por un enfoque más racional y menos interferencia política en las decisiones militares, aunque esto siempre fue un equilibrio delicado dada la naturaleza del régimen soviético. Más allá de los aspectos puramente militares, Zhukov también demostró una notable capacidad para manejar los complejos factores humanos y logísticos involucrados en una batalla de esta escala. La movilización y coordinación de millones de soldados, la gestión de líneas de suministro extendidas en condiciones invernales brutales, y el mantenimiento de la moral tanto militar como civil requirieron habilidades administrativas y de liderazgo excepcionales. Zhukov mostró una notable aptitud para delegar autoridad a comandantes capaces como Chuikov, mientras mantenía una visión estratégica coherente y ejercía su autoridad cuando era necesario para garantizar que los diversos elementos del plan de batalla funcionaran en armonía. La batalla de Stalingrado también reveló otro aspecto crucial del enfoque de Zhukov hacia la guerra, su disposición a aceptar bajas sustanciales para lograr objetivos estratégicos. Aunque a menudo criticado por esta característica, especialmente por historiadores occidentales posteriores, debe entenderse en el contexto de las realidades del frente oriental. La guerra contra la Alemania nazi era, para la Unión Soviética, una lucha existencial, y la brutalidad de las fuerzas de ocupación alemana significaba que para muchos soviéticos, la rendición no era una opción. Zhukov, comprometido con la derrota de la Alemania nazi a cualquier costo, estaba dispuesto a pagar un alto precio en vidas para lograr victorias decisivas, y Stalingrado no fue una excepción. A pesar de este pragmatismo a veces despiadado, Zhukov no era insensible al costo humano de la guerra. Los relatos de sus contemporáneos sugieren que sentía profundamente el sacrificio de los soldados bajo su mando, incluso cuando tomaba decisiones que inevitablemente conducirían a más bajas. Esta tensión entre la necesidad estratégica y el costo humano es una de las paradojas centrales de su legado como comandante militar. Tras la victoria en Stalingrado, el prestigio y la influencia de Zhukov dentro del alto mando soviético aumentaron significativamente. Aunque ya era una figura respetada antes de la batalla, su papel en orquestar una de las victorias más decisivas de la guerra consolidó su posición como el estratega militar preeminente de la Unión Soviética. Stalin, siempre cauteloso con los subordinados exitosos, reconoció el valor de Zhukov, pero también tuvo cuidado de limitar su poder, frecuentemente reasignándolo a diferentes sectores del frente para evitar que estableciera una base de poder independiente. A medida que la guerra avanzaba hacia su conclusión, Zhukov continuaría desempeñando un papel crucial en muchas de las ofensivas soviéticas más importantes, incluida la masiva Operación Bagration en 1944 y la eventual toma de Berlín en 1945. Sin embargo, para muchos historiadores y para el propio Zhukov, Stalingrado representó su logro más significativo, el momento en que su genio estratégico cambió decisivamente el curso de la guerra. La victoria en Stalingrado no solo fue un testimonio de la brillantez estratégica de Zhukov, sino también de su capacidad para evolucionar como comandante. A lo largo de los primeros años de la guerra, había refinado sus métodos basándose en duras lecciones aprendidas en el campo de batalla. En los primeros días de la Operación Barbarroja, cuando los ejércitos soviéticos sufrían derrota tras derrota, Zhukov había observado de primera mano las deficiencias en el mando, el control y la coordinación que plagaban al Ejército Rojo. También había sido testigo de la superioridad táctica alemana en operaciones de armas combinadas, donde infantería, artillería, tanques y apoyo aéreo trabajaban en estrecha coordinación. Para la época de Stalingrado, Zhukov había incorporado muchas de estas lecciones en su propio enfoque del mando. Había desarrollado una comprensión sofisticada de cómo concentrar fuerzas en puntos decisivos,
cómo utilizar la artillería para máximo efecto, y cómo coordinar múltiples frentes en ofensivas complejas. También había perfeccionado el arte del maskirovka, o engaño militar, que resultó crucial para el éxito de la Operación Urano. Esta evolución como comandante fue esencial para transformar al Ejército Rojo de una fuerza que principalmente reaccionaba a las iniciativas alemanas a una que podía concebir y ejecutar sus propias operaciones ofensivas a gran escala. Un aspecto fundamental del enfoque de Zhukov que quedó demostrado en Stalingrado fue su comprensión de la importancia de la preparación meticulosa. Contrariamente a la imagen a veces propagada de los soviéticos que confiaban principalmente en superioridad numérica y ataques frontales, Zhukov insistía en una planificación detallada y un reconocimiento exhaustivo antes de las operaciones importantes. En Stalingrado, esto incluyó un análisis cuidadoso de las posiciones alemanas, la identificación de vulnerabilidades en los flancos mantenidos por tropas del eje no alemanas, y una evaluación realista de las capacidades soviéticas. Esta atención al detalle extendió hasta la logística, asegurando que las fuerzas soviéticas tuvieran el combustible, municiones, alimentos y otros suministros necesarios para sostener una ofensiva prolongada en condiciones invernales extremas. Otra característica distintiva del mando de Zhukov revelada en Stalingrado fue su capacidad para coordinar efectivamente con otros generales soviéticos de alto rango. La victoria en Stalingrado no fue obra de un solo hombre, sino el resultado de una colaboración efectiva entre varios comandantes talentosos. Zhukov trabajó estrechamente con Vasilevsky en la planificación estratégica general, mientras que generales como Konstantin Rokossovsky, Nikolai Batutin y Andrei Yeremenko comandaban los diversos frentes involucrados en la contraofensiva. En la ciudad misma, el indomable Chuikov dirigía la 62º Ejército en su tenaz defensa, una resistencia que fue crucial para fijar a las fuerzas alemanas mientras se preparaba el contraataque soviético. La capacidad de Zhukov para trabajar con estos diversos comandantes, cada uno con su propio temperamento y enfoque, y armonizar sus esfuerzos hacia un objetivo común, fue un factor significativo en el éxito soviético. El papel específico de Zhukov durante las fases críticas de la batalla ilustra su estilo de liderazgo. Aunque no comandaba directamente las tropas en Stalingrado, su presencia se sentía en todos los niveles de la operación. Como representante de la Stavka, el alto mando soviético, tenía la autoridad para tomar decisiones cruciales y asignar recursos donde más se necesitaban. Viajaba frecuentemente entre diferentes sectores del frente, evaluando situaciones, impulsando a los comandantes a la acción, y ocasionalmente interviniendo directamente cuando era necesario. Este estilo de liderazgo práctico y basado en la realidad del campo de batalla contrastaba con el enfoque más rígido y alejado de Hitler, quien dirigía las operaciones alemanas desde su cuartel general lejano con un entendimiento cada vez más distorsionado de la situación real. Es importante reconocer el contexto más amplio en el que operaba Zhukov. Como todos los comandantes soviéticos, trabajaba dentro de un sistema altamente politizado donde los errores podían resultar no solo en la pérdida del mando sino potencialmente en arresto o ejecución. La sombra de las purgas de Stalin de finales de los años 30, que habían diezmado el cuerpo de oficiales soviéticos, todavía se cernía sobre el ejército. Este entorno creó presiones enormes sobre los comandantes, que debían equilibrar las demandas a menudo poco realistas de Stalin con las realidades militares del frente. La capacidad de Zhukov para navegar este peligroso terreno político mientras mantenía su integridad como comandante militar es otro testimonio de sus habilidades extraordinarias. El papel de Zhukov en Stalingrado debe entenderse también en términos de su relación con Stalin. A diferencia de muchos otros generales soviéticos, Zhukov parecía capaz de hablar francamente con el dictador soviético, a veces desafiando directamente sus puntos de vista o rechazando órdenes que consideraba militarmente insensatas. Esta franqueza ocasionalmente provocaba la ira de Stalin, pero también ganó su respeto renuente. Durante la crisis de Stalingrado, esta relación fue crucial, ya que permitió a Zhukov abogar por recursos y autonomía operativa que de otro modo podrían haber sido denegados. También permitió que prevaleciera el enfoque estratégico más mesurado de Zhukov frente a las demandas a veces impulsivas de Stalin de acciones inmediatas y victorias rápidas. Un aspecto menos discutido del mando de Zhukov en Stalingrado fue su atención a la moral tanto de las tropas como de los civiles.
reconociendo el poder simbólico de la batalla por una ciudad que llevaba el nombre de Stalin, trabajó para asegurar que la propaganda soviética maximizara el impacto de la resistencia de la ciudad. La famosa orden Ni un paso atrás, orden número 227, aunque emitida antes de la participación principal de Zhúkov en Stalingrado, encapsulaba el espíritu de determinación inflexible que caracterizaría la defensa. Zhúkov reforzó este mensaje, enfatizando a los comandantes en todos los niveles la importancia crucial de mantener la ciudad a toda costa. Al mismo tiempo, fue realista acerca de lo que se podía esperar de las tropas en condiciones extremas, y trabajó para proporcionar el apoyo y los recursos necesarios para mantener la voluntad de lucha. A medida que la batalla de Stalingrado se intensificaba, Zhúkov demostró otra cualidad crítica para un comandante efectivo, la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Cuando la Operación Urano logró rodear al Sexto Ejército, rápidamente ajustó su enfoque para abordar las nuevas realidades. Reconociendo la amenaza potencial del intento de Manstein de romper el cerco, reorganizó las fuerzas soviéticas para crear una defensa en profundidad capaz de absorber y eventualmente detener el avance alemán. Al mismo tiempo, fortaleció el cerco interno alrededor de las fuerzas alemanas atrapadas, aplicando una presión constante que lentamente erosionó su capacidad para resistir. La capacidad de Zhúkov para equilibrar múltiples prioridades competitivas durante esta fase crítica de la batalla fue notable. Por un lado, estaba el imperativo de mantener el cerco alrededor del Sexto Ejército y eventualmente reducir la bolsa. Por otro lado, estaba la necesidad de contener la operación de rescate de Manstein y abordar otras amenazas potenciales a lo largo del frente ampliado. Y en tercer lugar, estaba la necesidad de comenzar a planificar futuras operaciones que capitalizarían el éxito en Stalingrado para impulsar avances soviéticos adicionales. Manejar estas diversas demandas requería no solo una mente estratégica aguda sino también considerables habilidades organizativas y una capacidad para delegar efectivamente mientras se mantenía una visión estratégica coherente. La batalla de Stalingrado también demostró la capacidad de Zhúkov para superar limitaciones logísticas significativas. El Ejército Rojo de 1942 todavía carecía de muchos de los recursos y tecnologías avanzadas disponibles para la Wehrmacht. Los vehículos motorizados, en particular, seguían siendo relativamente escasos, lo que complicaba los movimientos y suministros de tropas. Zhúkov trabajó dentro de estas restricciones, utilizando creativamente los recursos disponibles y priorizando las unidades clave que requerían movilidad para el éxito de la operación. También aprovechó al máximo un recurso que la Unión Soviética tenía en abundancia: mano de obra. La movilización de grandes números de trabajadores civiles para construir fortificaciones, reparar líneas ferroviarias y carreteras, y transportar suministros permitió compensar algunas de las deficiencias técnicas y materiales del ejército. A nivel personal, el mando de Zhúkov en Stalingrado reveló tanto sus fortalezas como sus debilidades como líder. Su determinación inquebrantable y su negativa a aceptar la derrota fueron cualidades cruciales durante los periodos más oscuros de la batalla, cuando el resultado seguía siendo incierto. Su capacidad para mantener la calma bajo una presión extrema y tomar decisiones claras en situaciones caóticas inspiraba confianza tanto en sus superiores como en sus subordinados. Y su voluntad de escuchar a los comandantes en el campo, incorporando su conocimiento directo de las condiciones locales en sus planes estratégicos más amplios, permitió un enfoque más flexible y efectivo que el sistema de mando más rígido empleado por los alemanes bajo Hitler. Sin embargo, Zhúkov también podía ser duro, incluso despiadado, en sus demandas a los oficiales y tropas bajo su mando. Esperaba que sus órdenes se cumplieran sin cuestionamiento, y podía ser implacable con aquellos que consideraba que habían fallado en sus deberes. Esta dureza a veces creaba tensiones con otros comandantes y podía conducir a decisiones que priorizaban los objetivos militares sobre el bienestar de las tropas individuales. Es importante reconocer estas complejidades en la personalidad y el liderazgo de Zhúkov, ya que proporcionan una imagen más matizada del hombre detrás del mito. Después de Stalingrado, la reputación de Zhúkov como el comandante militar preeminente de la Unión Soviética estaba asegurada. Se le otorgó el rango de mariscal de la Unión Soviética en enero de 1943, el reconocimiento más alto posible para un oficial militar soviético. Sin embargo,
continuó enfrentando desafíos tanto militares como políticos. Stalin, siempre suspicaz del poder y la influencia independientes, rotaba regularmente a Zhúkov entre diferentes frentes, en parte para evitar que estableciera una base de poder demasiado fuerte. A pesar de estas maniobras políticas, Zhúkov siguió siendo una figura central en la estrategia soviética para el resto de la guerra, contribuyendo significativamente a operaciones clave como la Batalla de Kursk, la Operación Bagration, y eventualmente, la captura de Berlín. El legado de Zhúkov en Stalingrado se extiende más allá de su contribución inmediata a la victoria soviética. Las lecciones estratégicas y operativas derivadas de la batalla influyeron profundamente en la doctrina militar soviética durante décadas. La experiencia de Stalingrado reforzó la importancia de la maniobra operativa profunda, un concepto que había sido desarrollado por teóricos militares soviéticos en los años 30 pero que había sido abandonado durante las purgas. Bajo la dirección de Zhúkov, el Ejército Rojo revivió y refinó estos conceptos, desarrollando un enfoque distintivamente soviético para la guerra a gran escala que enfatizaba la velocidad, la sorpresa y operaciones ofensivas en profundidad. Las innovaciones tácticas y operativas desarrolladas bajo el liderazgo de Zhúkov en Stalingrado también tendrían influencia más allá de la Unión Soviética. Después de la guerra, a medida que los estrategas militares occidentales estudiaban la campaña del Frente Oriental, muchos comenzaron a incorporar lecciones de las operaciones soviéticas en su propio pensamiento. La importancia de la concentración de fuerzas en puntos decisivos, el uso efectivo de la artillería para apoyar avances de infantería, y el valor de las operaciones de cerco a gran escala fueron todas lecciones que resonaron en los círculos militares mucho después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Para comprender plenamente el papel de Zhúkov en Stalingrado, debemos considerar no solo sus contribuciones militares sino también la dimensión psicológica de la batalla. Stalingrado representó un punto de inflexión no solo en términos militares sino también en la psicología colectiva de ambos bandos del conflicto. Para los soviéticos, que habían sufrido derrota tras derrota durante gran parte del periodo anterior de la guerra, Stalingrado proporcionó evidencia tangible de que la Wehrmacht no era invencible y que la victoria final era posible. Para los alemanes y sus aliados, la destrucción del Sexto Ejército socavó el mito de la superioridad militar alemana y sembró las primeras dudas serias sobre la posibilidad de la victoria final. La contribución de Zhúkov a este cambio psicológico, a través de su concepción y ejecución de una victoria verdaderamente decisiva, puede considerarse una de sus contribuciones más significativas a la victoria final aliada. La capacidad de Zhúkov para visualizar y ejecutar operaciones a gran escala quedó plenamente demostrada en Stalingrado. La Operación Urano involucró la coordinación de múltiples frentes, abarcando cientos de kilómetros y movilizando más de 1 millón de soldados. Manejar una empresa de esta escala requería no solo una mente estratégica excepcional sino también habilidades organizativas formidables. Zhúkov demostró ambas cualidades, superando enormes desafíos logísticos y de comunicación para orquestar una de las operaciones de cerco más exitosas de la historia militar. Un elemento crítico del éxito de Zhúkov en Stalingrado fue su comprensión de la importancia del tiempo y el ritmo en las operaciones militares. Reconoció que una vez iniciada la Operación Urano, la velocidad sería esencial para completar el cerco antes de que los alemanes pudieran reaccionar efectivamente. Al mismo tiempo, entendió que precipitarse en la fase final de reducción de la bolsa podría resultar en bajas soviéticas innecesariamente altas. Este equilibrio entre urgencia decisiva y paciencia deliberada caracterizó su enfoque del mando a lo largo de la batalla. La contribución de Zhúkov a la victoria en Stalingrado debe verse también en el contexto de la guerra más amplia. Para 1942, la Unión Soviética llevaba la carga principal de la lucha contra la Alemania nazi, con la mayoría de las divisiones alemanas comprometidas en el frente oriental. El éxito en Stalingrado no solo cambió el curso de la guerra en el este, sino que también alivió la presión sobre los frentes occidentales y proporcionó un impulso crucial a la moral aliada en un momento crítico. La victoria también contribuyó a fortalecer la posición diplomática de la Unión Soviética dentro de la alianza, dando a Stalin más influencia en las conferencias aliadas que darían forma al orden de posguerra. Las habilidades de liderazgo de Zhúkov exhibidas en Stalingrado fueron parte integral de su éxito. A diferencia de muchos generales que dirigían desde atrás,
Zhukov frecuentemente visitaba el frente, obteniendo una comprensión de primera mano de las condiciones y mostrando a las tropas que compartía sus peligros y privaciones. Este estilo de liderazgo inspiraba lealtad y respeto, motivando a los soldados a dar lo mejor de sí mismos incluso en las circunstancias más difíciles. Al mismo tiempo, Zhukov mantenía una distancia profesional que le permitía tomar decisiones difíciles cuando era necesario, priorizando los objetivos estratégicos sobre las consideraciones personales o emocionales. La estrategia militar de Zhukov en Stalingrado reveló una sofisticada comprensión de la guerra moderna que iba más allá de las simples consideraciones tácticas. Reconoció que la guerra contemporánea era fundamentalmente una prueba de sistemas económicos y sociales completos, no solo de fuerzas militares. La batalla de Stalingrado puso a prueba no solo el poder de combate directo de las fuerzas soviéticas y alemanas, sino también sus respectivas capacidades industriales, sistemas logísticos, estructuras de mando y control, y la voluntad política y social para soportar pérdidas devastadoras y continuar luchando. El enfoque holístico de Zhukov para la guerra, que consideraba todos estos factores en su planificación, fue una ventaja significativa para el lado soviético. Un aspecto notable de la contribución de Zhukov a la victoria en Stalingrado fue su capacidad para aprender y adaptarse. A diferencia de algunos comandantes que se aferraban rígidamente a doctrinas preexistentes, Zhukov estaba abierto a nuevas ideas y enfoques basados en la experiencia del campo de batalla. Había estudiado cuidadosamente los éxitos y fracasos de las operaciones anteriores, tanto soviéticas como alemanas, y aplicó estas lecciones para refinar su enfoque en Stalingrado. Esta capacidad de aprendizaje institucional bajo su liderazgo permitió al Ejército Rojo evolucionar rápidamente de una fuerza derrotada en 1941 a un instrumento militar formidable capaz de derrotar a la Wehrmacht en su propio juego. Para 1943. La atención de Zhukov a la preparación artillera antes de la Operación Urano ejemplifica su comprensión de las fortalezas específicas del Ejército Rojo y cómo maximizar su efectividad. Reconociendo que la artillería soviética era particularmente fuerte, orquestó un bombardeo preliminar devastador que desmoralizó y debilitó las defensas rumanas antes del avance principal. Esta concentración de potencia de fuego, seguida por un avance rápido de infantería y fuerzas blindadas, se convertiría en una característica distintiva de las ofensivas soviéticas durante el resto de la guerra, un patrón que se originó en gran medida con las experiencias de Stalingrado bajo la dirección de Zhukov. La capacidad de Zhukov para mantener la confianza y la determinación durante las fases más oscuras de la batalla fue otro factor crucial en el eventual éxito soviético. En los primeros días de la batalla, cuando las fuerzas alemanas avanzaban rápidamente hacia la ciudad y parecía que Stalingrado podría caer, Zhukov mantuvo una creencia inquebrantable en la capacidad del Ejército Rojo para resistir y eventualmente contraatacar. Esta confianza, comunicada a través de la cadena de mando, ayudó a mantener la moral en un momento cuando el desastre parecía inminente. Una vez que el plan para la Operación Urano comenzó a tomar forma, Zhukov fue un defensor apasionado de su viabilidad, convenciendo a un Stalin inicialmente escéptico de que un contraataque a gran escala podría tener éxito. La victoria en Stalingrado también demostró la capacidad de Zhukov para trabajar efectivamente dentro de las restricciones del sistema político soviético. A pesar de las interferencias frecuentes de Stalin en asuntos militares y la presencia de comisarios políticos en todos los niveles del ejército, Zhukov logró mantener una autonomía operativa suficiente para ejecutar sus planes. Esto requería considerables habilidades políticas y diplomáticas, así como un equilibrio cuidadoso entre adherirse a las directivas de Stalin y mantener la integridad de la cadena de mando militar. El éxito de Zhukov en navegar estas aguas políticas turbulentas fue tan importante para la victoria como sus habilidades puramente militares. Las interacciones de Zhukov con sus subordinados durante la batalla de Stalingrado revelaban un líder que podía ser exigente y a veces duro, pero que también reconocía y recompensaba la competencia y la iniciativa. Con comandantes capaces como Chuikov, cuya defensa tenaz del sector urbano central fue crucial para el éxito general, Zhukov proporcionaba orientación general y recursos, pero les daba considerable libertad para operar dentro de sus áreas de responsabilidad. Este enfoque permitió a los comandantes locales adaptar sus tácticas a las condiciones específicas que enfrentaban,
resultando en una defensa más efectiva y flexible de la ciudad. Un aspecto importante del liderazgo de Zhúkov en Stalingrado fue su capacidad para manejar las relaciones con otros altos comandantes soviéticos. La estructura de mando soviética era notoriamente complicada, con múltiples cadenas de autoridad que se entrecruzaban y responsabilidades a veces poco claras. Como representante de la Stavka, Zhúkov tenía que coordinar los esfuerzos de varios comandantes de frente, cada uno con su propia área de responsabilidad y, a menudo, con su propio fuerte ego. Su capacidad para forjar un enfoque coherente y unificado a pesar de estas complejidades organizativas fue crucial para el éxito general. La Operación Urano, la obra maestra estratégica de Zhúkov en Stalingrado, demostró su comprensión de los principios fundamentales de la guerra de maniobras. En lugar de enfrentar directamente las fortalezas alemanas en la propia ciudad, diseñó un ataque que apuntaba a sus vulnerabilidades en los flancos. Al concentrar fuerzas abrumadoras contra las unidades rumanas más débiles que protegían estos flancos, creó las condiciones para un avance rápido y decisivo que eventualmente cercó al Sexto Ejército. Esta maniobra clásica de doble envolvimiento refleja los principios eternos de la guerra que se remontan a comandantes como Aníbal en Cannas, pero aplicados a la escala masiva y con las tecnologías modernas del frente oriental. El impacto de la victoria en Stalingrado, orquestada por Zhúkov, se extendió mucho más allá del frente oriental. En el plano diplomático, demostró el potencial del Ejército Rojo como una fuerza de combate efectiva, fortaleciendo así la posición de la Unión Soviética dentro de la coalición aliada. Para líderes occidentales como Churchill y Roosevelt, la impresionante victoria soviética en Stalingrado subrayó la importancia de mantener a la Unión Soviética en la guerra y eventualmente abrir un segundo frente para aliviar la presión sobre el frente oriental. En términos de moral, la victoria proporcionó un impulso muy necesario para todos los aliados en un momento cuando el resultado de la guerra seguía siendo incierto. Dentro de la Alemania nazi, la derrota en Stalingrado tuvo un efecto devastador. Por primera vez, el régimen de Hitler tuvo que reconocer públicamente una derrota militar catastrófica, proclamando 3 días de luto nacional. La percepción de invencibilidad que había rodeado a la Wehrmacht desde el comienzo de la guerra había sido irrevocablemente destruida. Para los países ocupados por Alemania y los aliados menores del eje, Stalingrado alimentó esperanzas de eventual liberación y comenzó a sembrar dudas sobre la sabiduría de mantener la alianza con Hitler. El cambio psicológico provocado por la victoria de Zhúkov probablemente acortó la guerra al socavar la determinación alemana y fortalecer la resistencia en toda Europa. Los métodos de Zhúkov en Stalingrado también tuvieron un impacto significativo en el desarrollo futuro de la doctrina militar soviética. Su énfasis en operaciones de armas combinadas, donde infantería, artillería, blindados y apoyo aéreo trabajaban en estrecha coordinación, se convirtió en un principio central de la teoría militar soviética. El concepto de operaciones consecutivas, donde múltiples ofensivas se planificaban en secuencia para mantener la presión sobre el enemigo y negarle tiempo para recuperarse, también se derivó en parte de la experiencia de Stalingrado. Y la idea de atraer al enemigo a una situación desfavorable antes de lanzar un contraataque decisivo, ejemplificada por la Operación Urano, se convirtió en un elemento importante del pensamiento estratégico soviético. La comprensión de Zhúkov de la guerra psicológica también quedó demostrada en Stalingrado. Reconoció que la batalla tenía un significado que iba más allá de su importancia militar inmediata, representando una prueba de voluntad entre dos sistemas ideológicos y políticos opuestos. Al asegurar una victoria decisiva y total, con la captura o muerte de prácticamente todo el Sexto Ejército, Zhúkov infligió un golpe demoledor a la moral alemana. Al mismo tiempo, la naturaleza dramática de la victoria, donde un ejército alemán entero fue rodeado y finalmente obligado a rendirse, proporcionó un poderoso símbolo de resistencia y eventual triunfo soviético que resonó tanto dentro de la Unión Soviética como internacionalmente. Zhúkov también demostró una comprensión sofisticada del papel de la opinión pública y la propaganda en la guerra moderna. Trabajó estrechamente con la maquinaria de propaganda soviética para asegurar que la batalla recibiera la atención adecuada, reconociendo que los éxitos en el campo de batalla podían amplificarse a través de una cobertura efectiva en los medios. Al mismo tiempo,
monitoreó cuidadosamente la forma en que la batalla estaba siendo presentada en medios alemanes y aliados, consciente de que las percepciones internacionales podían influir en las decisiones estratégicas y diplomáticas. Esta conciencia del contexto más amplio en el que se desarrollaba la batalla revela a un comandante que entendía que la guerra moderna se libraba no solo en el campo de batalla sino también en la arena de la opinión pública. El enfoque de Zhúkov para manejar las bajas durante la batalla de Stalingrado refleja tanto el pragmatismo brutal que a veces caracterizaba sus decisiones como una preocupación genuina por la vida de los soldados bajo su mando. Por un lado, estaba dispuesto a aceptar pérdidas sustanciales para lograr objetivos estratégicos cruciales, reconociendo que en el contexto del frente oriental, la guerra de desgaste favorecía en última instancia a la Unión Soviética con sus mayores reservas de mano de obra. Por otro lado, trabajó para minimizar bajas innecesarias a través de una planificación cuidadosa, preparación artillera adecuada, y evitando ataques frontales contra posiciones fuertemente defendidas cuando era posible. Este equilibrio entre la necesidad militar y la preocupación humanitaria representa uno de los dilemas centrales que enfrentan todos los comandantes en tiempos de guerra, y la forma en que Zhúkov navegó estas aguas turbulentas revela tanto sus fortalezas como sus limitaciones como líder. A medida que la batalla de Stalingrado llegaba a su conclusión, con el sexto ejército alemán finalmente rindiéndose el 2 de febrero de 1943, Zhúkov ya estaba mirando hacia adelante a las próximas fases de la guerra. Reconoció que, si bien Stalingrado representaba un punto de inflexión crucial, la Wehrmacht seguía siendo una fuerza formidable capaz de operaciones ofensivas peligrosas, como demostraría en la batalla de Kursk unos meses después. La capacidad de Zhúkov para mantener una perspectiva estratégica, incluso en medio del triunfo inmediato de Stalingrado, ilustra su comprensión de que la victoria en una batalla, incluso una tan significativa como Stalingrado, era simplemente un paso en el camino más largo hacia la derrota final de la Alemania nazi. La experiencia de Zhúkov en Stalingrado también influyó profundamente en su enfoque para futuras operaciones. La confianza ganada al ejecutar con éxito una operación tan compleja como la Operación Urano alentó una planificación aún más ambiciosa para ofensivas posteriores. Al mismo tiempo, las lecciones aprendidas en Stalingrado sobre coordinación entre frentes, logística, y el ritmo de las operaciones ofensivas se aplicaron y refinaron en campañas subsiguientes. En este sentido, Stalingrado representó no solo una victoria decisiva en sí misma sino también un laboratorio crucial para el desarrollo de las capacidades operativas soviéticas que eventualmente llevarían al Ejército Rojo a Berlín. El legado personal de Zhúkov está inextricablemente ligado a su papel en la victoria de Stalingrado. Para sus contemporáneos dentro del Ejército Rojo, se convirtió en una figura legendaria, un comandante cuya presencia en un sector del frente inspiraba confianza y cuyas órdenes llevaban la autoridad del éxito comprobado. Para el público soviético, se convirtió en un símbolo de resistencia y eventual triunfo sobre la agresión nazi, una de las pocas figuras militares cuya reputación estaba a la par con la del propio Stalin en términos de contribución a la victoria. Y para historiadores militares posteriores, su manejo de la batalla de Stalingrado se ha convertido en un caso de estudio clásico en estrategia militar, estudiado en academias militares en todo el mundo. Sin embargo, la relación de Zhúkov con el régimen soviético siguió siendo compleja y a veces tensa. Después de la guerra, su inmensa popularidad y prestigio lo convirtieron en un objetivo potencial para la paranoia de Stalin. En 1946, fue degradado y enviado a un mando relativamente oscuro en Odessa, lejos del centro del poder en Moscú. Solo después de la muerte de Stalin en 1953 Zhúkov recuperaría plenamente su posición, sirviendo brevemente como ministro de Defensa bajo Khrushchev antes de ser nuevamente marginado. Esta turbulenta carrera de posguerra subraya las tensiones inherentes entre genio militar y autocracia política, un tema recurrente a lo largo de la historia. A pesar de estos reveses posteriores, el lugar de Zhúkov en la historia militar quedó asegurado por sus logros durante la guerra, con Stalingrado como quizás el más brillante. Su capacidad para concebir y ejecutar una contraofensiva compleja en condiciones extremadamente difíciles, coordinando múltiples frentes y superando la resistencia de uno de los ejércitos más capaces del mundo, lo marca como uno de los grandes capitanes de la historia.
el hecho de que lo lograra dentro de un sistema político que a menudo restringía la iniciativa militar y bajo un líder tan volátil y a veces irracional como Stalin hace que su logro sea aún más notable. La contribución de Zhúkov a la victoria en Stalingrado debe verse en última instancia como parte de un esfuerzo colectivo más amplio. Si bien su genio estratégico y liderazgo fueron indudablemente cruciales, la batalla fue ganada por el coraje y sacrificio de cientos de miles de soldados soviéticos que lucharon en condiciones indescriptiblemente brutales, por los trabajadores de fábricas evacuadas que produjeron las armas y equipo necesarios, y por civiles ordinarios que soportaron privaciones extremas mientras continuaban apoyando el esfuerzo de guerra. El propio Zhúkov habría sido el primero en reconocer esta dimensión colectiva de la victoria. Sin embargo, también es cierto que sin el liderazgo de Zhúkov, el resultado de Stalingrado podría haber sido muy diferente. Su visión estratégica, determinación y habilidad para movilizar y coordinar recursos masivos crearon las condiciones para la victoria. En un momento cuando el destino de la Unión Soviética y quizás de toda Europa colgaba de un hilo, Zhúkov proporcionó el liderazgo decisivo que transformó la situación de una crisis potencialmente catastrófica a una victoria trascendental. En este sentido, es difícil exagerar su importancia para el resultado de la batalla, y por extensión, para toda la Segunda Guerra Mundial. Décadas después, la batalla de Stalingrado sigue siendo sinónimo de resistencia contra fuerzas abrumadoras y de la posibilidad de victoria incluso en las circunstancias más difíciles. El papel de Zhúkov en orquestar esta victoria ha asegurado su lugar como una de las figuras militares más significativas del siglo XX. A pesar de las complejidades y ambigüedades de su carrera, su legado como el arquitecto de la victoria en Stalingrado permanece como un testimonio perdurable de la diferencia que el liderazgo inspirado puede hacer en momentos de crisis nacional. Mientras las naciones continúen estudiando los principios de la estrategia y el arte del mando militar, la contribución de Zhúkov a la victoria en Stalingrado seguirá siendo una fuente invaluable de lecciones e inspiración. La batalla de Stalingrado, y el papel decisivo de Zhúkov en ella, también debe entenderse como un momento definitorio en la evolución de la guerra moderna. Demostró conclusivamente la importancia de operaciones conjuntas a gran escala, donde múltiples armas y servicios trabajan en estrecha coordinación hacia objetivos estratégicos comunes. La capacidad de Zhúkov para orquestar tal operación, integrando infantería, artillería, blindados, ingenieros y apoyo aéreo en un esfuerzo cohesivo, anticipó desarrollos posteriores en la guerra conjunta que caracterizarían los conflictos militares de finales del siglo XX y principios del XXI. El impacto duradero de la victoria de Zhúkov en Stalingrado se extiende más allá del ámbito militar a la política y diplomacia de posguerra. La demostración de la capacidad soviética para derrotar decisivamente a las fuerzas alemanas fortaleció enormemente la posición de la Unión Soviética en las negociaciones aliadas sobre el futuro de Europa. La transformación del Ejército Rojo, bajo líderes como Zhúkov, de una fuerza derrotada en 1941 a la potencia militar terrestre dominante en Europa para 1945 estableció las condiciones para la influencia soviética en Europa del Este que persistiría durante 4 décadas, después de la guerra. En este sentido, las decisiones estratégicas y operativas tomadas por Zhúkov en Stalingrado tuvieron repercusiones que se extendieron mucho más allá del campo de batalla inmediato, dando forma al mundo de la posguerra en formas que continúan resonando hasta nuestros días. Como reflexión final, la brillantez de Zhúkov en Stalingrado debe verse no como un evento aislado sino como la culminación de una evolución en el pensamiento militar soviético y en las propias capacidades de Zhúkov como comandante. Forjado en las duras pruebas de los primeros días de la Operación Barbarroja, refinado a través de la defensa de Moscú, y perfeccionado en la presión extrema de la campaña de Stalingrado, el genio militar de Zhúkov representa el triunfo tanto del talento individual como de la adaptación institucional frente a desafíos aparentemente insuperables. En última instancia, su legado en Stalingrado demuestra que incluso en los momentos más oscuros, el liderazgo visionario combinado con la determinación colectiva puede cambiar el curso de la historia.